día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta explicación del punto 111, que concluye diciendo: el Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Hemos dicho que tenemos que pedir el don del Espíritu Santo para interpretar bien la palabra que ese mismo Espíritu Santo inspiró. Ahora, hay tres criterios a tener en cuenta para que seamos más dóciles a la acción del Espíritu. Primero, está en el punto 112. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. Es decir, que es muy importante interpretar la Sagrada Escritura no como un cúmulo de citas, que a veces, por ejemplo, suele ocurrir que uno observa que hay algunas personas que se acercan como si fuese la Escritura un vademecum de citas. Y voy a hablar contigo de algunas cuestiones y te saco una cita. Y para rebatirte te saco tres citas. Y son tres citas que están cogidas, algunas bien cogidas, otras por los pelos, otras no hay por dónde cogerlo, ¿no? Porque se ve que se ha forzado el coger esa cita para argumentar, O sea, es decir, no se puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura bajo esta perspectiva de hacer de ella como una especie de vademecum de citas. Como cuando que existen libros muy bonitos, pero muy hermosos, que son frases célebres o pensamientos, pensamientos y frases célebres. Bien, eso está muy bien, pero la Biblia no es eso. La Biblia no es un conjunto de pensamientos bonitos. No, sino que toda ella tiene una unidad. Tiene una unidad, porque el Espíritu Santo está habitando en toda ella. Entonces no se trata de que sea yo el que, cogiendo una especie de vademecum de citas, yo seleccione las que más me convengan, y ahora yo haga un discurso en el que mi espíritu personal sea el que se exprese. Claro, no. Entonces es mi espíritu, mi sensibilidad, la que se sirve de las citas de la Sagrada Escritura. No, eso no puede ser así. O sea, tenemos que descubrir el hilo conductor de la Sagrada Escritura, la unidad interna de la Sagrada Escritura que el propio Espíritu Santo ha ido trazando. Y alguno me diría, bueno, ¿y eso cómo se hace? Por ejemplo, con la liturgia. La propia liturgia nos da ese hilo conductor. La propia Escritura, como por ejemplo a la hora de elegir un evangelio en concordancia con un texto del Antiguo Testamento, etcétera, nos va dando ese hilo conductor de la Sagrada Escritura. La liturgia nos ayuda muchísimo a interpretar esa unidad de la Escritura. O la lectura que han hecho los santos, los padres de la Iglesia, las propias interpretaciones que ha hecho el magisterio de textos bíblicos, todo ello nos da esa unidad. Lo importante es darnos cuenta de que el corazón de la Sagrada Escritura es el corazón de Cristo, es Cristo mismo. O sea, desde Jesucristo interpretamos todo. Aquí se nos refiere el pasaje famoso de los discípulos de Maús, ¿lo recordáis? En Lucas 24. Versículos 25 y 27 dice: entonces él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Algún escriturista le he escuchado yo decir, qué pena de grabadora, qué pena de grabadora que le hubiésemos grabado allí esa catequesis que hizo Jesús a los discípulos de Maús, en la que les explicaba cómo en todo el Antiguo Testamento, todo lo profetizado se estaba refiriendo a Jesús. Bueno, pero fijaros, no nos hace falta esa grabadora, porque en la predicación de la Iglesia
porque la liturgia, porque los santos padres, la vida de los santos, en la lectura que hemos hecho de la Sagrada Escritura, ahí tenemos esa propia interpretación hecha bajo la luz del Espíritu Santo. Y luego finalmente termina diciendo el versículo 44-46, y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, etc. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto es lo que nosotros pedimos. Pedimos en la lectura de la Escritura leída dentro de la Iglesia, no al margen de ella. O sea, por lo tanto, darnos cuenta de que Jesucristo, después de su resurrección y de su ascensión a los cielos, ha abierto el corazón para que la lectura de la Escritura sea viva, para que sea su propio Espíritu Santo el que nos enseñe a entenderla. Y nos demos cuenta de que en la Escritura, al igual que les pasó a los discípulos de Maús, la vemos como un libro abierto, no como un libro que está cerrado. Estaba cerrada la Escritura de alguna manera hasta la glorificación de Jesucristo, hasta el envío del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace que la Escritura sea un libro abierto, no un libro cerrado. Y por eso hay almas santas, y lo vuelvo a decir, que es al margen de la cultura que tengan, hay almas santas que interpretan la Escritura con una profundidad increíble, porque están abiertas al Espíritu Santo. Este punto del catecismo continúa con esta imagen del corazón abierto de Jesús que nos enseña la Escritura. Dice: el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Bueno, también es una evocación del texto de San Juan en el que el centurión atraviesa con la lanza el corazón de Cristo, el costado de Cristo. Dice: y al punto salió sangre y agua. Signo también del Espíritu Santo. Que, por cierto, creo que en alguna ocasión lo he dicho, es curioso que eso lo cuenta San Juan. En los evangelios sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo no se cuenta ese episodio del costado traspasado por la lanza. Y en vez de ese episodio se coloca otro que San Juan no cuenta, que es como el paralelo de este, ¿no? Se cuenta el episodio de que en el momento de morir Jesús, el velo del templo se rasgó. El velo del templo, que era pues el que tapaba, era como una sábana, ¿no?, que tapaba el Santa Santorum, el lugar del templo de Jerusalén en el que se decía que habitaba la gloria de Dios. Se rasgó el velo del templo como signo de que el secreto de Dios, lo que permanecía oculto del secreto de Dios, se ha desvelado, se ha descubierto. Dios ya no tiene secretos para nosotros. Se ha rasgado el velo del templo. Esa imagen está en San Juan perfectamente recogida en la lanza que traspasa el corazón de Cristo. Y ahora Jesús puede decirnos: a vosotros no os llamo ya siervos, os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os lo he comunicado a vosotros. Por lo tanto, el corazón abierto de Cristo es imagen de la efusión del Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar la Escritura. Tenemos que amar, tenemos que interpretar la Escritura desde la clave del corazón abierto de Cristo. Algún ejemplo, como otras veces hemos solido poner, pues imaginémonos en una familia
pues un adolescente que está pues en un estado de rebeldía porque todo lo que sus padres le dicen lo interpreta mal, se piensa que lo dicen pues por fastidiarle, se piensa que lo dicen pues por quitarle libertad, porque no se fían de él, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? La típica situación del adolescente que interpreta mal todo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha abierto, en su adolescencia, en su rebeldía, le falta por abrirse a una clave. Que cuando le pase esa edad del pavo, esa edad tonta, ¿no? Esa edad de la rebeldía, y descubra que hay una clave, que es la clave del amor de sus padres, la clave del amor responsable de sus padres. Y cuando él descubre esa clave, se da cuenta de que, bueno, pues de que es que todo lo que él ha recibido en el seno de la familia era para su bien, ¿no? Pues es que de repente lo entiende todo allí donde antes no entendía nada. Bueno, pues el ejemplo este lo pongo para que nos demos cuenta que puede ocurrir que alguien esté ciego sin entender bien las Escrituras, como les pasaba a esos discípulos de Maús, y que al llegar Cristo y abrirles la clave de su corazón, pues de repente ven luz donde antes todo lo veían oscuro. En resumen, primera cuestión, ¿no? que estamos aquí explicándola. La Sagrada Escritura tiene que ser interpretada en su unidad, sabiendo que es Jesucristo, el corazón de Cristo, el amor de Cristo crucificado y resucitado, la clave de interpretación de todo. Por eso es muy complicado, pues a veces hacer unas explicaciones de algún pasaje del Antiguo Testamento desconectándolo de Jesucristo, sin ver en Cristo pues la cumbre de interpretación del Antiguo Testamento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.